Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Buen martes a todos desde el otro lado. Hola, buen día, ¿cómo están? Un nuevo episodio, estamos pasando hoy día, así que ¿cómo estás, Alexia? Todo bien, Leo. Bienvenidos a Que no quede en el aire, el programa de la Asociación Despertar. Un nuevo martes en el que vamos a dedicar toda nuestra atención a los programas y a la temática que veníamos desarrollando en estos martes de programas, en los que estamos focalizando nuestra temática en el medio ambiente y en el cuidado ambiental. Así que hoy día vamos a hablar y vamos a tener una conversación muy informativa, muy clara y clave, porque como decimos siempre, informar nos da el poder para poder elegir también. Y hoy día vamos a elegir una frase como para arrancar, que en realidad la repetimos otras veces, me parece, que son pequeñas acciones por mucha gente hacen grandes cambios, ¿sí? Entonces ser conscientes de eso creo que nos habilita y nos abre un montón de puertas para empezar a accionar de mejor manera cada día. El día de hoy vamos a tener una invitada que la vamos a tener desde Neuquén, así es que ella nos envía esta información por audios, pero desde este momento le mandamos un fuerte abrazo y un cálido y afectuoso muchas gracias por su tiempo, por su generosidad, y es a Julieta González. Julieta González es abogada, egresada de la Universidad de Mendoza, diplomada en gestión ambiental sostenible y de la legislación ambiental. Tiene también un magíster en política, derecho y gestión ambiental por la Universidad Austral. Actualmente se desempeña como asistente letrado de la unidad fiscal y del delito ambiental y las leyes especiales de Magisterio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. Interesante, panorama de nuestra invitada que tenemos, Julieta González. Así es, exactamente. Ella es mendocina, pero en este momento está actualmente trabajando en la provincia de Neuquén y justamente desde la parte de los delitos, es decir, desde una fiscalía, en donde este es un tema que nos interesa bastante, es por ello que nosotros solicitamos hablarla y la convocamos a Julieta para que nos comente acerca de lo que tiene que ver con la ley y el medio ambiente. Muchas cosas nosotros como ciudadanos podemos entender y saber, pero hay muchas otras que ignoramos, y más con respecto al medio ambiente. Entonces, desde la legislación, la doctora Julieta nos informa desde diferentes puntos de vista temas tales como el delito ambiental, la educación ambiental, las herramientas que tienen las autoridades. Por lo tanto, vamos a empezar a escucharla, ¿sí? Como para iniciar, vamos a entender que nuestro artículo 41 de la Constitución nos dice que como ciudadanos nosotros tenemos el derecho humano a vivir en un ambiente sano. Ahora, ¿qué significa esto, no? Hola, muy buenos días. A ver, esperen que tengo un problema con el audio. Vamos a iniciar de nuevo. Hola, muy buenos días. Aprovecho primero que nada para agradecerte por la invitación y por este espacio y a través tuyo a toda la Asociación Despertar. Bien, ese es el saludito de Juli y ahora sí arrancamos con la información. Bueno, para hablar de los principios ambientales, primero que nada hay que hablar de la protección jurídica que hoy tiene el ambiente en nuestro sistema actual, en nuestro sistema legislativo actual. Esta protección viene nada más y nada menos que de nuestra Constitución Nacional, concretamente del artículo 41 de la Constitución, que fue agregado en la reforma de 1994 y que establece el derecho-deber a un ambiente sano. ¿Y por qué digo derecho-deber? En primer lugar, la Constitución habla de el derecho que todos los ciudadanos tenemos a gozar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, es decir, de un ambiente que esté en condiciones para proveernos de todo lo que necesitamos para sobrevivir y que a la vez justamente todos sus componentes sean de alguna manera nutritivos, sanos, para que podamos realmente vivir una vida plena.
Hoy este derecho está reconocido por Naciones Unidas como uno de los derechos humanos fundamentales y se vincula justamente a todos estos otros derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, porque entendemos que el ambiente es la base para justamente gozar de todos esos otros derechos. Sería muy difícil gozar de un derecho a la vida en un ambiente que está tan contaminado y en el que el aire nos enferma. Lo mismo, digamos, con todos los otros derechos que siguen siendo la vida siempre uno de los derechos más fundamentales y que más fácil se entiende como un derecho humano. Por las dudas, si alguien no comprende del todo el concepto, el derecho humano es el que nos corresponde a todos los humanos por el solo hecho de serlo, ¿sí? No importa la religión, no importa el origen social, no importa la nacionalidad. Todos tenemos estos derechos humanos fundamentales. El derecho entonces al ambiente está reconocido en nuestra Constitución como uno de estos derechos fundamentales de los cuales gozamos todos los ciudadanos. Pero a la vez está establecido también como un deber, es decir, que todos los ciudadanos tenemos el deber, la obligación de proteger, de preservar ese ambiente. Y esto se hace especial, digamos, hincapié a todas las actividades que hacemos las personas y que afectan al ambiente, porque absolutamente todas las actividades que nosotros desarrollamos en el mundo exterior van a alterar de alguna forma el ambiente, van a alterar nuestro contexto. Por ejemplo, desde pavimentar una calle a establecer una industria química, a establecer, digamos, una industria minera, todo va a tener impactos a distintas escalas, pero casi todas las actividades humanas tienen impactos. Y lo que establece la Constitución es el deber de todos nosotros de preservar el ambiente. Cada uno, por supuesto, en medida de las actividades que desarrolla. No es la misma responsabilidad la que tiene la persona que vive en un domicilio particular y que genera residuos sólidos urbanos, digamos, o sea, su basura. Y en ese sentido, digamos, vamos a tener todos la responsabilidad de generar la menor cantidad de basura posible, de separarla y de dar cumplimiento, digamos, a todas estas normas de gestión en lo particular, en nuestros domicilios. Pero no es la misma responsabilidad que va a tener el gran empresario que tiene una gran industria que produce muchísimos efluentes. Efluentes son, digamos, los restos líquidos, o sea, desechos líquidos o gaseosos que se emiten al ambiente. Entonces, por supuesto que cada uno también va a ser responsable en la medida de sus impactos. Es muy interesante también que la Constitución establece la responsabilidad por la preservación del ambiente, especialmente en cabeza de los funcionarios públicos. Dice, las autoridades proveerán a la protección de estos derechos. Es decir, que cuando habla de autoridades, también tenemos que interpretarlo en un sentido amplio y no solo referido a las autoridades ambientales, sino a todas las autoridades, a todos los funcionarios públicos que les toca tomar una decisión vinculada o que tiene algún tipo de impacto sobre el ambiente. Bien, perfecto, muy claro, ¿no? Sí, interesante para tenerlo, digamos, y seguir aprendiendo. Ahora vamos a ver el tema de los principios de la ley 25.675. Que es la ley general de... Sí, es la ley general de ambiente, así que vamos a escuchar a Juli a ver qué nos dice sobre esos principios. La Ley General del Ambiente establece varios principios que están contenidos en su artículo 4. El más conocido de ellos es el principio de prevención, que es justamente el que manda a que toda actividad que pueda impactar en el ambiente tenga que ser previamente analizada para poder determinar si va a generar algún efecto o un impacto negativo sobre el ambiente, para así tenerlo en cuenta a la hora de decidir tanto si vamos a realizar la actividad como también qué tipo de medida tenemos que tomar para adelantarnos a que se produzca algún impacto,
ya sea gestionándolo correctamente, mitigándolo, estableciendo algunos cuidados o algunas precauciones especiales para que justamente no se genere este impacto negativo en el ambiente. Entonces, ese es el primero y el más conocido de los principios, que se llama principio de prevención. Seguidamente, la ley también establece otros principios. Uno de los más comentados es el principio de precaución. Este principio está muy vinculado al principio de prevención, pero en este caso, en la precaución, lo que no vamos a tener es una certeza científica sobre que se vaya a producir un daño, o no vamos a tener suficiente información como en el caso de la prevención. En el caso de la prevención sabemos que si actuamos de determinada manera puede pasar algo. Por ejemplo, en el caso de la prevención, yo sé que si hago fuego en un área boscosa voy a poder generar un incendio. Eso es, digamos, algo de sentido común y que la ciencia y la información con la que hoy contamos nos va a dar eso como probable, y por ende vamos a tener que tomar los resguardos pertinentes para no producir ese incendio. Estableciendo, por ejemplo, zonas en las que no se va a poder prender fuego. O sea, esto para graficarlo de alguna manera y hacerlo entendible. En el principio precautorio, en cambio, no vamos a saber bien cuál puede ser ese peligro o cuál va a ser ese riesgo al ambiente. Esto se vincula con actividades nuevas, con productos nuevos, sustancias nuevas que va a producir el ser humano y cuyos efectos no están del todo probados o acreditados científicamente, sobre todo en el largo plazo. En este caso, lo que nos manda la Ley General del Ambiente es a igual tomar todos los recaudos posibles y tener en cuenta esa incertidumbre, no al efecto de justamente decir, bueno, no sabemos qué va a pasar, entonces no tomo ninguna precaución, sino todo lo contrario, como no sé qué va a pasar, protejo más por las dudas. Entonces, este principio, digamos, como vemos, es muy parecido al de prevención, pero toma mayor énfasis ante estas actividades nuevas o que se desconoce cuál es su efecto concreto en el ambiente. Otros principios que también establece la Ley General del Ambiente están vinculados al desarrollo sostenible. Por ejemplo, el principio de equidad intergeneracional, que es el principio que va a hablarnos de las generaciones futuras y de la necesidad de que todas las actividades que nosotros desarrollemos hoy sobre el ambiente permitan también heredar de alguna manera un ambiente sano y limpio a nuestras generaciones venideras y no dejarles un desastre o una catástrofe ambiental, ¿sí? La idea justamente es que nosotros somos administradores de estos bienes comunes, de este ambiente que hoy tenemos, y tenemos que dejarle a nuestros herederos, a nuestras generaciones por venir, la mejor condición natural posible para que ellos también puedan satisfacer sus necesidades. Otro de los principios es el principio de sustentabilidad. Justamente veníamos hablando de esto, ¿no? De desarrollo sostenible o sustentable. Y en este lo que va a significar es que el desarrollo también, digamos, tiene que satisfacer las necesidades de los hombres, porque no por proteger el ambiente voy a permitir que mi gente, digamos, mi pueblo esté en la pobreza, se muera de hambre. O sea, tengo que tratar de buscar la manera de encontrar el equilibrio entre la protección del ambiente y la satisfacción de esas necesidades. Otro de los principios fundamentales de la Ley General del Ambiente es el principio de responsabilidad, que implica que el generador de los efectos degradantes sobre el ambiente es responsable por los costos de reparación o llamadas también en lo que es la parte ambiental de recomposición del ambiente a su estado anterior. Es decir, el que genera un daño ambiental es responsable de pagar para recuperar ese ambiente. Y finalmente, otro de los principios que es
muy digno de mencionar es el principio de progresividad. Este principio lo que va a establecer es que los objetivos que yo quiero lograr en materia ambiental tienen que ser logrados de forma progresiva y paulatina. Esto se vincula mucho a que el derecho ambiental y la materia ambiental en general es bastante nueva, no tiene tantos años de desarrollo, entonces yo no puedo poner un objetivo extremo, digamos, en sentido de que la ciencia y la técnica va avanzando hacia nuevas formas de usar los recursos, de sacar mejor provecho con menos impacto, y justamente lo que yo tengo que establecer es metas a corto, mediano y largo plazo para proteger estos recursos, y si voy a sacar, por ejemplo, una nueva ley, tiene que respetar este principio. Para que se entienda en la práctica, si por ejemplo yo voy a decir que solamente se van a poder usar autos eléctricos y no más autos a combustión, no más autos que queman combustible fósil, yo no puedo decir, bueno, a partir del 1 de enero de 2024 solamente se van a permitir autos eléctricos, porque eso va en contra de este principio de progresividad. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Bueno, en 10 años yo voy a permitir únicamente autos eléctricos. Antes voy a establecer cupos, no sé, 20% para tal fecha, o se van a dejar de producir autos de combustión en tal fecha, solamente se va a poder vender autos eléctricos a partir de determinado año, ¿sí? Pero esto, digamos, por decir alguna medida que podría tomar un gobierno, no puede ser de un día para el otro, no puede ser como sorpresiva, sino que justamente tiene que ir acompañando también a la sociedad. Y tiene que tener en cuenta cualquiera de estas medidas todos los efectos en forma global que van a generar sobre el ambiente. Porque muchas veces vemos medidas como esta, como la de los autos eléctricos que mencionaba, que parecen fantásticas en la teoría, y sin embargo cuando vamos a empezar a analizarlas vamos a ver que esa medida va a generar, por ejemplo, muchísima chatarra, porque todos los autos que están hoy en funcionamiento dejarían de ser útiles a la sociedad y se generaría muchísima chatarra. Y la chatarra es un residuo, ¿sí? Entonces, justamente estos principios lo que quieren hacer es que nosotros pensemos con otra cabeza, con una cabeza guiada por estas normas. Entonces, si podemos prevenir generar estos residuos, tenemos que tratar de no generarlos. Si podemos, digamos, generar menos residuos, tenemos que tratar de ir por ese camino. Esto es lo que nos van a marcar todos estos principios cuando empiezan a jugar en conjunto. De eso justamente se trata la Ley General del Ambiente. Exactamente. Bueno, repasamos y avisamos a nuestra audiencia que estamos escuchando a Julieta González, que es abogada y diplomada en gestión ambiental. Por lo tanto, estamos súper interesados en estos temas puntualmente porque hablamos de información, ¿sí? De lo que tiene que ver con la ley. Recién escuchábamos de los principios generales de la ley 25675, Ley General del Ambiente. Ahora vamos a seguir con las herramientas que tienen las autoridades en esta legislación, en este modo y en el manejo y en la aplicación puntualmente de la ley. Y también para garantizar en la práctica la efectiva vigencia de este derecho a un ambiente sano y de los principios que establece la Ley General del Ambiente. Vamos a tener algunas herramientas preventivas, vamos a tener otras herramientas de contralor y otras herramientas de responsabilidad. En primer lugar, como herramientas preventivas, podemos destacar la evaluación de impacto ambiental, que es un procedimiento administrativo por el cual se va a justamente someter a evaluación, es decir, se va a analizar un proyecto o una actividad que algún particular, alguna empresa o el mismo Estado propone hacer, por ejemplo, la construcción de un hospital, de una bodega o el inicio de una actividad minera. En estos casos, el Estado, a través de su organismo ambiental, va a analizar este proyecto y va a decir si es o no es viable en la práctica. Para esto, se presenta un estudio de impacto ambiental, se lo somete a distintas evaluaciones técnicas, desde óptica, por ejemplo, de uso de aguas, de uso de suelo, del impacto sobre la fauna, sobre la flora,
y se va a tomar una decisión fundada. Dentro de esta evaluación se debe también someter el proyecto a una instancia de participación pública, ya sea a través de la presentación de informes escritos o de la realización de una audiencia pública. Ya vamos a hablar de eso en un ratito más. Otra de las herramientas preventivas es el ordenamiento ambiental del territorio, que lo que busca es establecer en las ciudades determinadas zonas, por ejemplo, para la realización de actividad industrial, como son los parques industriales, y determinadas zonas para la actividad residencial, otras para la zona agrícola. Esto con la intención de justamente establecer zonas más de uso exclusivo de determinadas actividades para reducir las molestias y los problemas que surgen de la coexistencia de distintas actividades en un mismo lugar. En cuanto a las herramientas de contralor, lo fundamental que debe realizar toda organización ambiental o todo, digamos, ente público que tiene impacto directo sobre el ambiente es el control de las actividades que realizan los particulares. Por ejemplo, si se está construyendo un gasoducto, lo principal que tiene que hacer la autoridad de aplicación es ir a la obra, ver cómo se está desarrollando y ver que ese gasoducto, esa excavación que se está haciendo, o ese proyecto minero o esa bodega se esté construyendo de acuerdo a lo que se declaró en su momento y que una vez en operación esté cuidando al ambiente conforme dijo que lo iba a hacer en su plan de gestión ambiental, que es un documento en el que se establecen al momento de hacerse el estudio de impacto ambiental cuáles son las precauciones que vamos a tener, cuáles son los controles que va a tener la actividad, qué tipo de efluente va a generar, ¿sí? O sea, donde va a estar todo el detalle de los impactos que va a realizar la actividad y cómo los vamos a controlar. Entonces, parte esencial de la actividad de las autoridades de aplicación es verificar que la actividad esté funcionando de acuerdo a la normativa y a lo que la misma empresa declaró que iba a realizar al momento de someter su actividad al estudio de impacto ambiental. Finalmente, en caso de que se detecte que no está trabajando de acuerdo a lo declarado, la autoridad de aplicación, este organismo ambiental, va a tener que tomar alguna decisión de orden sancionatorio, si es que amerita una multa, un llamado de atención, algún tipo de apercibimiento o inclusive una clausura, ¿sí? Si es una infracción muy grave. Y también va a determinar, en caso de que no amerite, una clausura, sino que sea una infracción menor, va a determinar el plazo que tiene la empresa para retomar esa actividad de una forma correcta, cuáles las medidas adicionales que va a tener que adoptar la empresa. Por ejemplo, una empresa que estaba haciendo un vertido de un efluente que no estaba permitido, por supuesto que se va a clausurar ese punto de vuelco, pero seguramente la autoridad ambiental también va a establecer medidas adicionales como, la construcción de una planta de tratamiento para ese efluente, o sea, cómo vamos a continuar trabajando en lo sucesivo. Exactamente, ¿no? Ahí veíamos y escuchábamos cuáles son las herramientas que tienen las autoridades para sancionar, multar, es decir, de alguna forma llamar la atención a estas empresas que hacen las cosas mal, ¿sí? Siendo claros. Sí. A continuación, Julieta nos va a explicar de qué se trata esta educación ambiental. ¿Cuáles son las herramientas ciudadanas? Ciudadanas, bien. Bueno, que también tiene que ver con la educación ambiental, sin duda. La educación ambiental, pensemos que es una herramienta que tenemos como ciudadanos también. Entonces, si bien nosotros hemos puntualizado la temática de esa forma, pensemos que la educación ambiental es la herramienta más grande que tenemos como ciudadanos y que como tal también arranca desde la infancia. Entonces, es fundamental. Vamos a escuchar ahora las herramientas ciudadanas que tenemos nosotros, todos los argentinos a nivel nación.
En lo que respecta a como personas, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para proteger al ambiente? Lo más importante es tener en cuenta que el derecho a un ambiente sano incluye también los que llamamos derechos de acceso, que son 3 derechos específicos y que justamente están orientados a que como ciudadanos nos podamos involucrar en la gestión del ambiente. Y son el derecho de información pública, de acceso a la información pública, el derecho de participación en las decisiones ambientales y el derecho de acceso a la justicia. La información pública implica que como ciudadanos podemos exigir a las autoridades información sobre algún emprendimiento que pueda generar o alguna actividad que pueda generar impactos sobre el ambiente. Y sin necesidad de que acreditemos ningún tipo de interés específico, más que justamente el ambiente como bien colectivo del cual todos como ciudadanos gozamos, las autoridades nos tienen que brindar esa información. En segundo lugar, el derecho a participar en la toma de decisiones implica que al momento de evaluarse esos estudios, pero también al momento de evaluarse nuevas reglamentaciones para alguna actividad, tenga que haber una instancia de participación, ya sea a través de una audiencia pública, que es el mejor procedimiento hoy con el que contamos, pero también puede ser a través de presentación de un escrito o a través de alguna otra forma de, por ejemplo, hacer llegar esa opinión particular que uno tiene a la autoridad que va a decidir y que va a tomar la decisión sobre esa actividad. Y finalmente, el derecho de acceso a la justicia es el derecho que tenemos como ciudadanos de reclamar ante la autoridad judicial ante el incumplimiento de uno de estos derechos de acceso, por ejemplo, si me niegan el acceso a la información pública o si no se realiza una audiencia pública en un caso en el que debe realizarse, de reclamar judicialmente que esto se corrija y que se revea ese procedimiento y que efectivamente me brinden esa instancia de información o participación. Pero también puedo pedir este acceso a la justicia para corregir o para reclamar por una actividad o una obra que efectivamente está generando un impacto al ambiente o que tiene un riesgo muy serio de producir un impacto, y puedo ir incluso preventivamente a requerir la intervención de la justicia. Entonces, sí, efectivamente como ciudadano tengo varias herramientas para colaborar en esta gestión del ambiente y para hacerme escuchar durante la toma de las decisiones ambientales. Muy interesante lo que dice Juli. Como decía Ale, estas herramientas que nos sirven para escuchar ahora de qué se trata la educación ambiental. Para que como ciudadanos podamos ejercer efectivamente estos derechos de acceso de los que veníamos hablando, es fundamental que contemos con educación ambiental. La educación ambiental no solo nos va a permitir conocer el alcance y contenido de estos derechos, sino también valorar, y acá es justamente a lo que más va la ley de educación ambiental, que es cambiar la valoración que tenemos hoy sobre el ambiente y reconocer el valor intrínseco, es decir, el valor por sí mismo que tiene el ambiente, que tiene la conservación de la biodiversidad, que tiene la fauna. Hay un dicho que es que solo uno protege lo que quiere y no se puede querer lo que uno no conoce. Entonces, la educación ambiental hoy está fundamentalmente destinada a ese punto, a hacernos conocer cómo está compuesto nuestro ambiente, por ejemplo, qué animales conviven con nosotros, que muchas veces eso lo desconocemos, ¿sí? Desconocemos nuestra propia fauna autóctona. Entonces, conocer esos animales, cómo viven, dónde viven, qué comen, de dónde toman agua, todo eso nos va a permitir proteger también esos recursos, proteger esos ríos, conocer a quién es más que a mí, digamos, llega a ese río, a qué otros pueblos, a qué otras ciudades, qué
árboles, qué bosques, qué ambientes se abastecen de esos recursos también. Y todo eso va a hacer que nosotros cambiemos esta concepción, esta mirada, muchas veces tan centrada en nuestra propia cultura, en la propia humanidad, para tomar una conciencia un poco más abierta de que vivimos en un ambiente en el que también hay otros seres, en el que todo está interrelacionado y que todo responde a procesos mucho más grandes que nosotros mismos, ¿sí? Y que tienen que perdurar mucho después de nuestra vida. Es fundamental tomar conciencia de eso para realmente lograr una protección al ambiente. Bueno, a continuación y ya escuchando, digamos, la última parte de lo que nos habla Julieta, vamos a hablar de los delitos ambientales. Pensando siempre que entendemos al delito, ¿no?, como algo que está mal. Entonces, desde ahí en adelante, posicionarnos con toda esta información que venimos escuchando, que reiteramos que estamos hablando con Julieta González, que es especialista y diplomada en gestión ambiental sostenible. Vamos a escuchar esta última parte y hacemos como una conclusión. Nos parece súper, de un gran valor para nosotros poder tener toda esta información. Los delitos ambientales son las sanciones más graves que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico para aquellas personas que generan daños al ambiente o a alguno de sus componentes. Digo las sanciones más graves porque hay otro tipo de sanciones, que son las sanciones administrativas. Este tipo de sanciones son las que colocan los mismos organismos de aplicación de la normativa ambiental, por ejemplo, el Departamento General de Irrigación, las subsecretarías o ministerios de ambiente. Y en estos casos no son sanciones penales, sino que son sanciones administrativas. Y lo que van a implicar en general es una multa o alguna clausura. En cambio, la sanción penal es una sanción que está prevista con pena, en principio, privativa de la libertad, es decir, con una pena de prisión. En la Argentina no tenemos hoy sistematizados los que son los delitos ambientales en una única normativa, sino que vamos a tener distintas leyes que van a regular distintos aspectos de estas sanciones penales ambientales. La ley fundamental en la que se centra el delito de contaminación ambiental es la Ley 24051 de residuos peligrosos, y que establece que la persona que usando estos residuos peligrosos contamine de una forma grave el ambiente va a ser pasible de una sanción de prisión de 3 a 10 años. Se establece también una pena por un delito culposo, es decir, por la persona que sin intención de dañar al ambiente, pero por una negligencia o un descuido, de los deberes que están a su cargo, genera igualmente un hecho dañoso, es decir, va a generar igual esta contaminación. Y lo que es muy interesante de esta normativa es que establece que los hechos de contaminación ambiental que se produzcan por la actividad de una empresa, es decir, de una persona jurídica, van a ser imputables, es decir, se les va a reprochar también a los directivos de esta empresa, a los administradores, los gerentes, los síndicos, ¿sí? Siempre y cuando hubiesen tomado conocimiento de este hecho, hubiesen participado de este hecho. Esto es muy importante porque, en general, la responsabilidad penal es personal y hay muy pocas normas de este estilo que permiten, de alguna manera, suplir esta falta de actividad directa. Supongamos un directivo de una empresa que está incluso en otra ciudad y que da una orden de no construir una planta de tratamiento para un efluente industrial y tirar ese efluente directamente al ambiente, como podría ser a un río. Bueno, esta persona igualmente va a poder, a través de esta normativa, responder penalmente por la contaminación ambiental que genere esta conducta. Luego tenemos otras sanciones que establecen también normativas penales, como son la Ley de Protección de la Fauna Silvestre y la Ley de Maltrato Animal, que trabajan desde algún punto algún componente del ambiente. Hay otras normas, en cambio, que no tienen sanción penal, como por ejemplo la Ley de Bosque Nativo. Sería conveniente que en nuestro país se dicte una reforma legislativa
que de alguna manera venga a sistematizar toda la protección penal al ambiente en una única normativa, que tenga también algún principios de coherencia interna y que establezca normas de menor sanción penal, de media sanción penal y de máxima sanción penal, en un todo de acuerdo con un ordenamiento, digamos, justamente sistémico de lo que sería la protección penal del ambiente. Bueno, con estas palabras me despido, te agradezco de nuevo por el espacio y espero que haya sido un programa de interés. Bueno, ahí le escuchábamos a Juli, ¿no? Que nos mandaba de paso un saludito. Nosotros también le agradecemos. La verdad es que es de gran valor, ¿no? Sí, todo muy, muy informativo y para aprender en esto, digamos, de que nos hace participativo como ciudadanos. Exactamente, y justo como decía Juli, es sumamente de interés para nosotros estos programas y en especial desde que arrancamos en abril con la temática del medio ambiente. Después los invitamos a escucharlos, siempre en nuestra página los van a ver, está el link de los está en Google Podcast y en la FM Vínculos también hacen clic ahí en lo que se ve en azul y los pueden volver a escuchar porque son programas que está bueno escucharlos varias veces, ¿no? Más cuando se trata por ahí de temas tan puntuales, ¿no? De cómo acceder, a quién me dirijo cuando hay un delito o un tema ambiental, a qué autoridad puedo recurrir en caso de algún incumplimiento, si va alguna empresa que está tirando, justamente como decía la doctora, efluentes o actuando de mala forma, a quién denuncio, cómo lo puedo hacer, ¿no? Sí, interesante, digamos, para tenerlo en cuenta y como dice Ale, para ver a dónde recurrir, porque a veces no sabemos cómo accionar o qué medidas tomar a partir de lo que estamos haciendo. Exacto. Y siempre tener en cuenta que así como tenemos derecho a un ambiente sano, también tenemos la obligación de protegerlo, ¿sí? Y como ciudadanos, desde muy chiquitos, transmitir a los más chicos, a las infancias, a la adolescencia, a los adultos, que muchas cosas nosotros aprendemos constantemente y todo el tiempo, más que todo en cuestión ambiental y en leyes, que hay actualizaciones, estar siempre informados es la mejor manera de poder después saber cómo actuar. Así que bueno, nosotros los dejamos. Ha sido un placer este martes. De paso, saludamos por el Día del Trabajador a toda nuestra audiencia. Les mandamos un abrazo enorme, porque cada granito de arena que siempre hacemos nosotros es un trabajo. Así que bueno, un saludo a todos. Sí, un saludo a todos. Feliz día y bueno, lo importante es seguir educando y seguramente con nuevos hábitos, nuevas acciones que nos hacen, como decía hace rato, pequeñas acciones con grandes cambios que seguramente vamos a hacerlo desde nuestro granito de arena. Así es. Bueno, nos encontramos nuevamente en unas 2 semanitas con más información, nuevas pilas, nuevos temas y siempre desde acá, desde la FM Vínculos. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.